mensaje del día de hoy. Vamos a ubicarnos aquí en el libro de los Salmos, hermanos, por favor. Vamos a hacer una oración para dedicar este tiempo. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana nuevamente que nos has concedido acudir a este lugar de reunión para darte a ti el honor y la gloria con los cantos, con la adoración que hemos tributado a ti. Suplicamos ahora, Padre, tu ayuda para que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo y nos ayudes, Padre, para que tu palabra, tu verdad moldee nuestro carácter, nuestra alma, para gobernar nuestra mente, nuestros deseos, nuestra voluntad, y de esa manera podamos vivir vidas que te agraden y seas tú glorificado en esa obediencia. Te agradecemos este tiempo y te pedimos que escuches nuestro ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver este viernes el Salmo 89. Es un poco largo, vamos a procurar ir un poco rápido. Y primero tenemos que comentar, este salmo dice que es un mástil. La palabra mástil, como sabemos, es una palabra que significa instrucción. Es un salmo instructivo de un hombre que se llamaba Etán Ezraíta. Y nos dice ahí, sin perder el Salmo 89, en Primera de Crónicas, capítulo 15, nos habla que cuando el rey David llevaba ya por la segunda ocasión el arca para ser conducida hacia Jerusalén, nos dice que escogió a varios hombres, y en el capítulo 15, versículo 17, nos indica que los levitas, dice que constituyeron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Usaías. Y en el versículo 19 nos hace el resumen, dice así que Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, dice, sonaban también con címbalos de metal. Entonces vemos aquí a estos tres autores que ya por varias ocasiones hemos visto salmos de cada uno de ellos. En este caso de Etán es el primero, y aquí vemos que se trataba de estas personas. Entonces ellos son señalados entonces como cantores, ejecutores, y muy probablemente no eran, como está señalado, los autores de estos salmos. Este salmo es conocido como el Salmo del Pacto, como hemos leído en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 7, nos narra que David tuvo un buen deseo. El deseo que tuvo él fue el de construirle casa, dice, casa a Jehová. Y ya hemos escuchado que el profeta Natán fue usado por Dios para decirle a David que él no sería el que construiría la casa, sino su hijo Salomón. Así nos dice en 2 Samuel 7, versículos 12 y 13. Ya escuchamos, ¿no? Dice, cuando he pedido yo durante todo este tiempo que he andado con ustedes, cuando les he dicho háganme casa, ¿verdad? Más bien contesta Dios a David, dice, yo te voy a edificar casa, y de tu descendencia voy a establecer un reino eternamente, ¿no? Es ahí en 2 Samuel 7, veanlo nuevamente, por favor. 2 Samuel 7, en el versículo 16, en lugar de
de que David le edificara casa, Dios le concede, ¿no?, esta grande bendición de decir, más bien yo voy a usarte a ti y a toda tu descendencia. Y le dice en el versículo 16, y será afirmada tu casa, 7:16 de segunda de Samuel, será afirmada tu casa, David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, algo maravilloso la promesa que Dios le da a David, y es precisamente a estas palabras que hace referencia están en el Salmo 89. Ahí nos dice en el versículo 3 y 4 del Salmo 89, hice pacto con mi escogido y le juré a David mi siervo, diciéndole, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, este salmo es llamado por eso el salmo del pacto. A este pacto, a esta promesa y palabra de Dios hacia David es que hace referencia este Salmo 89. También nos dice, sin perder el Salmo 89, vean en Lucas 1, nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento, el evangelista Lucas nos dice en el versículo, desde el versículo 30, entonces vemos el cumplimiento. Es algo muy interesante porque aunque el Salmo 89 nos habla del rey David, en realidad el rey David está siendo usado como un tipo o una figura de lo que vendría más adelante, del rey que vendría más adelante, es decir, de Cristo. Así en Lucas 1, en el versículo 30, el ángel le anuncia a María, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia cerca de Dios. Ella era indigna como todos los seres humanos, ¿no? O sea, todas las adiciones y palabras que se dicen acerca de ella son mentiras, ¿no? Ella era una mujer indigna, encontró gracia, como la hemos encontrado los creyentes delante de Dios. Entonces le dijo, no temas, has hallado gracia cerca de Dios, y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y vean aquí, no, este Jesús dice, y le dará, o sea, Dios le dará, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará, o sea, para siempre, ¿no? Esta es la idea, la promesa que Dios hizo a David. En realidad, cuando vemos el Salmo, Dios está tratando, ¿no?, y hablando del pacto que Él estaba haciendo con su propio Hijo, con Jesucristo, que vendría del linaje de David. También el apóstol Pablo, vean en el Hechos 13, capítulo de Hechos, en el número 13, en el versículo 34, predicando el apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, nos dice, tratando el tema de Cristo, dice, y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo. O sea, Pablo estaba hablando y predicando acerca de Cristo y su resurrección. Entonces, él señala que cuando Dios levantó de los muertos a Cristo para nunca más volver a corrupción, él dijo que estaba señalado en el Antiguo Testamento, y la palabra que lo señala es, os daré las misericordias fieles de David. O sea, una manera muy extraña de referirse a la resurrección de Cristo, ¿no?, a la exaltación de Cristo. Pero entonces lo estamos citando ¿por qué razón? Porque el tema del Salmo es las misericordias eternas de Dios, declaradas en un pacto hacia David, ¿no? Entonces, esto es lo que está interpretando Pablo. Siempre que tomamos un texto del Nuevo Testamento, vemos que los autores del Nuevo Testamento le dan la interpretación o el sentido que Dios quería
darle, ¿no? Así lo interpretó Pablo, la frase de las misericordias fieles de David, ¿no? Y ese es el tema del Salmo. Vemos en el contenido del Salmo en una manera global, lo podemos dividir en tres partes. Vamos a hacer algunos comentarios más, pero el Salmo puede ser dividido en tres partes. Por un lado, los primeros 37 versículos nos hablan de la gran promesa de Dios a David, del pacto de Dios con David, como un tipo de Cristo. Después, los siguientes versículos, del 38 al 45, las bendiciones de este pacto son contrastadas con un lamento, una queja de parte del salmista desde el versículo 38 al 45, porque las circunstancias no parecen favorecer a lo que Dios había prometido. Y entonces hay en cierto sentido como un reclamo de parte del salmista diciendo: ¿Qué pasó con el pacto? ¿No? ¿Qué pasó con todas estas bendiciones que nos habías dicho? No las veo. Entonces hay una lamentación de su parte, y esto produce una crisis dentro del alma del salmista, ¿no? Él se siente en cierto sentido decepcionado y lamenta, ¿no?, la situación que están viviendo. Exactamente no sabemos cuál era la situación. Algunos piensan que se refiere a algún conflicto del rey David en algún momento de su gobierno, de su reinado, y algunos otros piensan que se refiere a la desolación que sufrió tanto el reino del norte como el reino del sur después de que fueron llevados cautivos, ¿no? Entonces, esa decepción y lamento es expresada, y termina el Salmo haciendo algunas preguntas, así del tipo desde el versículo 46 al 52, como decir: ¿para qué creaste a todos los hombres? Si todos se van a morir, no hay quien resista el sepulcro. Para eso nos trajiste, para abandonarnos. Y hay una serie de quejas y lamentos, ¿no? Entonces, de esto se trata en forma general el Salmo. Entonces, nuestro primer punto es del versículo 1 al 4. Es una introducción donde se recuerda la misericordia de Dios. Etán se siente muy conmovido al considerar las palabras de Dios a David. Dice: yo entiendo, ¿no?, que Dios hizo un pacto con David, ¿no?, con el rey David, y hizo alianza con él, hizo pacto. En el versículo 3: hice pacto con mi escogido, juré a David. O sea, cuando nosotros ponemos esto en un entorno así, ya nos sentamos a pensarlo. Dios, el creador de los cielos y la tierra, le promete, perdón por la expresión, a una cucaracha de aquí de la tierra, ¿no? Y le promete y hace un pacto con un ser inferior, con un ser imperfecto. Y se liga prácticamente Dios en esa palabra de pacto, se liga con esta persona, ¿verdad? Y le promete que su reino y la misericordia para él sería, y para su descendencia sería eterna. Entonces dice, como leímos, ¿no?, cuando David supo esto, que Natán se lo comentó, dijo: ¿Quién soy yo para que Dios me diga estas cosas? O sea, es algo increíble, ¿no?, que Dios haga un pacto con una persona muy pequeña como David, con una persona pecadora, y Dios le jure que hará un pacto con él y le prometa que su reino será eterno y que será estable eternamente, y será una bendición para toda su descendencia. Entonces, Etán se queda asombrado, y por eso dice en los primeros versículos: cantaré perpetuamente, de generación en generación cantaré las misericordias de Dios. No, estas son unas misericordias, el favor de Dios hacia los hombres pecadores. Entendió que este pacto que Dios había hecho con David aseguraba la bondad y el amor de Dios
para él y para toda su descendencia. En este caso, para todo Israel. Ya veremos para todo el Israel espiritual, ¿no? Entendí, ¿no? Entonces yo dije, dice Etán, entonces, ¿no? Para siempre será edificada misericordia. Y esto está establecido desde el cielo, ¿no? Desde donde provienen todas las cosas, de donde se dictan todas las reglas, las normas, desde donde sale el poder que creó y que sustenta este mundo. De ahí sale la palabra, voy a hacer pacto contigo y voy a hacer misericordia eterna, ¿no? Entendí entonces, dice Tan, que tu misericordia para nosotros será invariable. Invariable, dice en la versión popular en el versículo 2, invariable como el cielo. Ya, cuando dice los cielos mismos apoyarás tu verdad, o sea, invariable será tu misericordia como el cielo. Entonces, al considerar eso, Etán dice, yo me veo obligado, en el versículo 1, me veo obligado a cantar, a corresponder esta misericordia de Dios hacia nosotros, me veo obligado a decir, voy a cantar perpetuamente, ¿no? Con mi boca alabaré siempre la fidelidad y la bondad de este Dios maravilloso. Y esto no es la primera vez que lo encontramos. Recordarán ustedes en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, en el versículo 1 de la carta de Romanos, el apóstol Pablo, después de terminar de explicar en 11 capítulos el proyecto de la salvación, dice, ruego pues por las misericordias de Dios, ¿no? En salvar a los pecadores y en salvarlos de esta manera, ruego, mi deseo en base a la misericordia de Dios recibida, me veo obligado no solo a cantar, dice, pero me veo obligado a ofrecer mi vida, a ofrecerme a mí mismo como un sacrificio vivo y santo a Dios. Esa es la respuesta natural de alguien que ha recibido una promesa como esta, de alguien que ha recibido una misericordia y un favor como el que estamos escuchando, ¿no? Entonces, claro, sabemos que Etán traía, como ya leímos todo el Salmo, sabemos que Etán traía ahí un gusanito, ¿verdad? El gusanito que producen las circunstancias, el gusanito que produce las adversidades, el gusanito que produce esas circunstancias de que las cosas no salen como uno esperaba. Tú dices, Dios, que has prometido misericordia para Israel. Tú dices que harás estable eternamente el trono de David. Y tenemos aquí encima a los filisteos que nos están molestando, ¿verdad? Y nos están rodeando los amonitas. O nos llevaron cautivos los asirios. O nos llevaron cautivos los caldeos. Entonces, esas cosas se mueven en la mente, ¿no? del salmista, y sabemos que Etán traía esa lamentación, traía ese rum en su mente, en su corazón. Sin embargo, algo que debemos aprender, desde ahorita lo decimos, ¿no? Algo que debemos aprender es que a pesar de que traía todas esas inquietudes y esa turbación en su mente, él determina aferrarse a la promesa y a la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, a pesar de la lamentación, se aferra a la palabra y se aferra al pacto, y sabemos que su confianza no fue defraudada, pues aunque la monarquía hebrea, tanto el reino del norte como el reino del sur, fracasaron, finalmente, como dice, sin perder ahí el Salmo, vean en el libro de Amós, en el capítulo 9, como dice el profeta Amós, en el capítulo 9, versículo 11 y 12, está profetizando Amós, y vean lo que dice: en aquel día, o sea, en el día cuando el Señor Jesucristo venga, ¿no? Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo, Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído
y cerraré sus portillos. O sea, ya ve que se está quejando Betán, ¿no? Ya está abierto, parece un muladar aquí, no hay cercas, no hay guardas, pasan todos nos saquean, todos agarran, roban, pisotean todo lo que tenemos. Dice, ya aportillaste, ¿no? Ya se destruyeron todas las cercas. En aquel día dice, yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he llamado mi nombre posean el resto de Idumea y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto, ¿no? Entonces la confianza de Etán no sería defraudada, ni la confianza de nadie que ponga todo su deseo y su esperanza en Dios jamás será defraudada. En este caso, por medio de Cristo, Cristo recibió el trono de David y resucitó y está sentado a la diestra, ¿no? Ahora, en segundo lugar, vemos en el Salmo 89, desde el versículo 5 hasta el 14, se dan una serie de alabanzas tanto en el cielo como en la tierra. La primera parte, desde el versículo 5 al 7, se nos da una narración de las alabanzas en el cielo, ¿no? Dice, entonces Etán, confirmado y convencido de la misericordia de Dios, dice, yo lo voy a alabar todos los días de mi vida. Y dice en el versículo 5 que también nos celebrarán los cielos tu maravilla, o tus maravillas, en la versión 60 en plural. Celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Aquí la palabra, evidentemente, está la celebración en el cielo. La congregación de los santos se refiere a la congregación de los ángeles. En algunas versiones aparece congregación de tus santos ángeles, ¿verdad? Aunque la palabra ángeles no está. Pero como el entorno es el cielo, se trata de la alabanza dada a Dios en el cielo por su maravilla. Hablaremos en un momento más de qué maravilla. No está hablando de la creación, por supuesto, ¿no? Está hablando de otra maravilla que Dios ha hecho. Maravilla la cual ha sido manifiesta hasta nuestros días, ¿no? La maravilla de la salvación de los pecadores. Ahora entonces dice, celebrarán tu maravilla en la congregación de los santos en el cielo. Porque ¿quién en los cielos? Es el entorno, es el cielo, el contexto es el cielo. No es una congregación local, es una congregación, local en el cielo. Porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Y quién, versículo 6, será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Esta frase puede ser traducida como los hijos de Dios o los hijos de los potentados. Así se habla de los ángeles. Entonces, nosotros sabemos, ¿no?, que la maravilla es la salvación. Es una maravilla que Dios tenga misericordia y que haya hecho pacto con los hombres. El Nuevo Testamento nos indica, ¿no?, que los ángeles están tan maravillados de que Dios salve a los hombres. No perdamos de vista esto, ¿no? Los ángeles en el cielo saben lo que ocurrió en el cielo. Hubo una deserción en el cielo. Hubo Satanás, seguido de 1/3 de los ángeles, se rebeló contra Dios. Los ángeles saben de esta rebelión, ¿sí? Y no ha habido ninguna misericordia ni ninguna gracia para los ángeles que desertaron. Sin embargo, ellos quedan asombrados y alaban a Dios porque están viendo que hay una misericordia para los hombres que también desertamos desde la caída, ¿no? Esa es la maravilla. Y están asombrados. Y en el Nuevo Testamento nos dice el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice que los ángeles anhelan mirar este asunto, ¿no?, de la salvación de los pecadores. ¿Cómo es eso, no? Porque no hay salvación de ángeles. Hubo preservación de ángeles, pero no salvación de ángeles pecadores. Así que los ángeles están ahí mirando
¿Cómo es que salva a esas personas? Es algo asombroso para ellos, ¿no? Y por lo tanto, la alabanza, dice Dios es terrible o temible en la versión 60, en el versículo 7, Dios es temible, por lo tanto, en la congregación de los santos ángeles, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él, toda la multitud de ángeles y serafines y querubines que están alrededor de él, quedan asombrados, ¿no?, al ver la maravilla de la salvación y alaban a Dios, un Dios temible, ¿no? Temible para ejecutar la sentencia sobre los ángeles caídos, formidable, ¿no?, para sacar a los hombres de la miseria y de la basura y llevarlos a la salvación para con él, ¿no? Entonces, en esta primera parte, así, y del versículo, por lo tanto, en el versículo 8 dice: Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, y tu fidelidad, tu verdad está en torno de ti. Eres formidable. Ahora, no solo en el cielo, sino también a partir del versículo 9, vemos, y hasta el versículo 14, que también en la tierra, dice el versículo 9, tú tienes el dominio sobre la bravura del mar, lo que para los hombres, si nosotros hemos atravesado de un litoral a una isla, y así son 5 o 6 kilómetros, y de repente empieza a llover y empiezan los vientos y las olas empiezan a crecer, y dices tú, irá a resistir este yate, va a resistir, y sientes que quién sabe si vaya a resistir. El hombre no puede controlar las olas del mar, la impetuosidad, la fuerza del mar. Sin embargo, dice, tú tienes dominio sobre la bravura del mar. A Dios no le causa ningún espanto las olas gigantescas, ¿no? No le espantan las olas de ese lugar, que si nada más de ver las olas que están ahí en Portugal, no me acuerdo cómo se llama el lugar donde salen los surfistas, son unas olas de 15 metros o más, entonces se desprende el surfista desde ahí. Ahí sí te puedes ahogar minutos porque no están ahí listos para rescatarlos. A Dios no le espantan esas olas, a mí sí. Yo no sé si a ustedes, a mí sí me espantan ese tamaño de esas olas. Otras más chiquitas no, así en la orillita no, así abajo de la rodilla no me espantan, ¿no? Pero ya así de 15 metros o más, no me meto ahí, solamente que me avienten, ¿verdad? Así como Jonás, si me avientan ahí, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero no, yo no me meto ahí. Entonces Dios tiene poder y gobierno sobre la bravura del mar. Cuando se levantan sus olas, Dios las detiene, las sosiega y hace que venga la calma, ¿no? Al mismo tiempo nos dice, tú eres poderoso y eres alabado. En el versículo 10 sabemos que los israelitas tenían en su mente, dice, tú quebrantaste a Rahab es nombrado el pueblo de Egipto, así es nombrado a veces por los profetas. Y dice, tú quebrantaste a Egipto como a un muerto, con el brazo de tu fortaleza esparciste a estos enemigos, ¿no?, que impedían la salida del pueblo de Israel. Tuyos son los cielos, la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste, los puntos cardinales, el norte, el sur, el Tabor y el Hermón, como si fueran el este y el oeste. Todo esto tú lo estableciste. Tuyo es el brazo con valentía, fuerte es tu mano ensalzada, tu diestra. Justicia y juicio son en las... fíjense en el versículo 14, ¿no?, cuando nosotros vemos el todo poder de Dios comparado con la naturaleza que está fuera de control para nosotros. Para Dios no está fuera de control, y dice más bien, la justicia y el juicio son el asiento de tu trono. Y para que nadie se espante con el poder y la grandeza de Dios, dice, no se espanten, porque la misericordia y la verdad van delante de Él. No es un poder desequilibrado, no es un poder ejercido caprichosamente. La misericordia y la verdad nivelan, vamos a decir así, balancean, hacen un balance en el carácter de Dios, ¿no? Entonces, no es un poder arbitrario.
Y después de ser alabado en el cielo y en la tierra por sus hechos, el salmista dice dichoso el pueblo de quien Jehová es su Dios, ¿no? En este caso, dichoso y bienaventurado Israel, que es el que es el pueblo de Dios, ¿no? O sea, él está diciendo, somos privilegiados, es maravilloso esto para nosotros, es un privilegio, bienaventurado el pueblo, tu pueblo de Israel, aunque no lo menciona, sí, que sabe aclamarte, exaltarte, andará con Jehová, dice, a la luz de su rostro. Ellos estaban acostumbrados, el pueblo de Israel, sabemos que salía, ¿no? Y se levantaba la columna de nube, la columna de fuego, iba en medio de ellos y ellos iban siguiendo esta columna. Así ahora dice, bienaventurado este pueblo que tiene a este Dios, andarán, o sea, este pueblo a la luz de su rostro y tendrán, fíjense ustedes, dice, tendrán alegría. O sea, aunque no sea diciembre, aunque no hayan pagado el aguinaldo y no estén abarrotadas, no, dice, tendrán alegría, una alegría verdadera. Se alegrarán todo el día y en tu justicia serán enaltecidos. Hermanos, caminar de la mano de Dios es así, nos hace felices. Realmente es una búsqueda en vano buscar la felicidad aparte de Dios. Cuando tú eres encontrado por Dios, la felicidad llega a ti, llega a tu vida. Ya las demás cosas tienen un valor y un entorno diferente, ¿no? Dios es lo principal, lo que gobierna y dirige tu vida, y eso te hace estar satisfecho, eso te hace no necesitar ninguna otra cosa por encima de que no me sea quitado lo que yo quiero, ¿no? La adoración de Dios, el servicio de Dios, el ser parte de su pueblo. Así es que llegamos a ser felices, ¿no? Estamos contentos, dice el salmista, y en tu justicia seremos ensalzados. Cuando la gente pasa, cuando pasamos en la calle y estamos ahí cerca de una plaza, hay un montón de personas, pero nosotros somos solamente uno más de todas esas cientos de personas que hay allí. ¿Sí? No se manifiesta de ninguna manera el lugar que tendremos en el cielo. O sea, simplemente somos vistos como todos los demás hombres en la plaza. Este es igual que cualquiera de todos los que andan ahí. Pero en el poder de Dios dice, seremos enaltecidos cuando seamos glorificados, cuando seamos llevados. Entonces, aunque ahora no seamos nada, hermanos, estaremos en la gloria. Esto no se nos nota ahorita. No se percibe ninguna diferencia entre los hombres allí en la plaza, pero si somos hijos de Dios lo entendemos, ¿no? Estaremos en la gloria. Estaremos en la gloria. Estamos felices y tenemos esta esperanza porque Jehová, Él es nuestro escudo, dice el versículo 18, y dice Él y nuestro Rey es el Santo de Israel, ¿no? Nuestro Salvador. Entonces, como Dios es su gloria y su fuerza, su grandeza no se debe a Él mismo, sino se debe a Dios, ¿no? Por el poder de Dios seremos vindicados. Es un gran privilegio, hermanos, es un gran honor. Dios es nuestro escudo, eso nos da seguridad y nos protege. Él es nuestro Rey que nos dirige y nos gobierna. Entendiendo estas cosas, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, ¿no? Si Dios es con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Si lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Si pudieran dañarnos, ¿qué sería lo más que nos podrían hacer en este mundo? Matarnos. ¿Y qué harían al matarnos? No terminarían nuestra vida. Iríamos al cielo y esperaríamos la resurrección de nuestro cuerpo. Seríamos perfeccionados, nos harían el favor de ir más rápido. No estoy diciendo que vayamos y busquemos la muerte aquí en la esquina, ¿no? Que nos tiremos aquí en el libramiento, ahí desde un puente y que pase un camión y nos aplaste, ¿no? No se puede hacer eso porque no pasan camiones por aquí, por el libramiento, pasan por
por fuera, ¿verdad? Entonces, pero estamos diciéndolo, hermano, si Dios es con nosotros, tenemos toda esta bendición. Etán estaba viendo estas cosas. Desde el versículo 19 hasta el 37, vamos a ir un poco más rápido. Aquí vemos una ampliación de la descripción del pacto que Dios hizo con David, del pacto que Dios hizo con Cristo, ¿no? Es ampliado y debemos mirar, en su casa puede leer más detenidamente estos versículos, porque la descripción ampliada de esta relación de pacto entre Dios y su pueblo que hace el salmista Etán resulta una maravilla, resulta especialmente maravillosa porque nos habla, ¿no? David, por ejemplo, que es el tipo que está usando aquí Etán para hablar de Cristo. David fue extraído de detrás de las ovejas, o sea, era un pastorcito de ovejas, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Fue elegido por Dios, había muchísimas personas, pero Dios eligió a David. No fue a su hermano que estaba muy grandote, muy guapo, no fue él, fue David. A él escogió. Cuando no lo encontraba Samuel, decía, es porque lío que se ve muy grande y fuerte. No es él. No comeremos hasta que no venga. ¿Quién no te falta? No, si ya están todos. Era tan insignificante que ni su papá se acordaba de él, ¿verdad? Ya son todos, sí, ya son todos. No nos podemos sentar a comer porque no está el ungido de Jehová. Dios no me ha dicho de ninguno de estos de tus hijos. Y yo he venido aquí para ungir al que será rey. Sí, ya me acordé de este padre que anda cuidando allá las ovejas. A ver, llámenle a aquel. Y ya. Van a llamar a alguien insignificante, ¿no? Su extracción fue sacado de detrás de las ovejas, elegido por Dios, y sin embargo llegó a ser el rey de Israel. Y en ese sentido, David era tipo de nuestro gran representante y fiador del pacto de redención, que es nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, Cristo tomó una naturaleza humana sin dejar de ser Dios, y después fue tomado de entre los hombres y fue elegido por Dios, ¿no? para ser nuestro representante, y después finalmente sería exaltado como ahora, ¿no? Exaltado como rey de su iglesia. Entonces está el tipo y el antitipo ahí. Conocemos, hermanos, cuando vemos todos estos versículos que ya hemos leído, conocemos la trayectoria y la prudencia de David cuando fue llevado al palacio para que ayudara ahí a Saúl. David se condujo muy sabiamente, actuó con prudencia, con temor de Dios, a pesar de ser acosado y perseguido por Saúl, y esperó pacientemente. No varias veces tuvo la oportunidad de matar a David y dice, no se levantará mi mano contra el ungido de Jehová. Se portó sabiamente, prudentemente, santamente, y finalmente fue exaltado. Dios lo llevó al trono, murió Saúl y fue llevado al trono David, y Dios le prosperó su reino, y exactamente como refiere el Salmo, ¿no? Fue extendido desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Nunca había sido tan extendido el reino, salvo cuando estuvo David y después Salomón, ¿verdad? Así lo reconoce el versículo 25, ¿no? Pondré su mano en el mar y en los ríos su diestra, ¿no? Abarcando desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Y aunque reconocemos que la verdad y la misericordia de Dios acompañaron a David, todos sabemos de su triste descuido y de su caída. Por ello sabemos que aunque fue un hombre de Dios, no obstante, la descripción de la cabeza del pacto que es señalada aquí no puede ser aplicada a David, ¿no? En el versículo 26 y 27, vean ustedes, la descripción corresponde más bien a Cristo, aquel de quien David era solamente tipo y figura. Tan solo vean este argumento ahí en el versículo 26 y 27. Aunque
estaba hablando de David, en realidad se estaba refiriendo a Cristo. Dice, Él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y también dice, le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Estas palabras no pueden referirse a David. Si no hay en el Antiguo Testamento ninguna oración de ninguno de los patriarcas, ni de David, ni de nadie que le diga a Dios, Padre mío. El único que se dirigió así a Dios, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablando de Cristo. ¿Sí? A Él, mi Padre, Padre mío, te ruego, Padre. Todas las oraciones de Cristo en los evangelios son señaladas, ¿no? Estas palabras pertenecen a Cristo, el verdadero fiador y cabeza del pacto de redención. No era David, sino que fue cumplido específicamente en la persona de Cristo. En todo su ministerio vemos que Cristo se dirigía a Dios como Padre mío, y después de resucitado, ahí en Juan 20:17, recuerdan las palabras, no me toques, dice, porque subo a mi Padre y a vuestro Padre. Claro, una relación diferente. Aunque Dios es nuestro Padre, nosotros no estamos en la relación intratrinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente es Padre de Cristo en sentido único y especial de la relación intratrinitaria. Nosotros somos sus hijos por elección, por salvación. Es nuestro Padre celestial, pero nosotros no estamos en la comunión en ese sentido como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, estos versículos resultan incontrovertibles para darnos cuenta de que el Salmo no habla de ningún otro hombre más que sino de Cristo, ¿no? Se refiere a Él también como el primogénito, ¿sí? No como dicen los testigos de Jehová. Ahí está, dice, Jesucristo es una criatura, Él es el primogénito, dicen. El primogénito, así cuando dicen, ¿cuál es su primogénito? No, pues el hijo mayor, ¿verdad? Pero aquí se está refiriendo a ¿cuál primogénito? Se refiere a la primogenitura de Cristo, como dice Colosenses 1:15. Jesucristo es el primogénito de la nueva creación, es el primer hombre glorificado, es el primogénito de la nueva creación, no es el primogénito de Dios, no es el primer hijo de Dios, que Dios tenga 80,000 hijos. No es así, ¿verdad? Él es el primogénito de la nueva creación. Todo eso no puede ser adjudicado a David. Entonces, así el pacto de Dios es confirmado, dice el versículo 28, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Entonces ya nos estamos dando cuenta que estaba hablando de Cristo y que este pacto de Dios es confirmado en Cristo, es un ancla firme y segura para todos los que somos ahora los descendientes de Cristo, somos los creyentes. Nosotros somos la casa de misericordia que Dios está edificando, de tal manera que ninguna cosa, como el pacto es firme, ninguna cosa nos puede apartar de Dios. Ojo, porque las cláusulas más importantes de este pacto están aquí declaradas desde el versículo 30 al 37. Note, ¿no? Hablando de Cristo es nuestra cabeza. Y hablando, dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, y si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, ¿verdad? Si pecaremos, ¿no? Entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Juré una vez por mi santidad y no mentiré a David. Su simiente será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel. O sea, ¿qué cosa nos puede apartar del amor de Dios? Ninguna. Ninguna cosa, es lo que dice Pablo en Romanos, ¿no? El carácter
este pacto es que, escúchelo bien, no me estoy equivocando, ni siquiera el pecado pudiera apartarnos del amor de Dios si somos verdaderamente hijos de Él. Ahorita vamos a explicar estas cosas. Todos aquellos por los cuales Cristo pagó como fiador nuestro, seremos salvos a pesar de nosotros mismos. La imputación de su justicia nos asegura para siempre la salvación. Y tenemos que decirlo de esta manera, ¿no? No nos podemos perder si somos hijos verdaderos de Dios. Ni siquiera un pecado puede apartarnos de Él. Eso es algo increíble y algo maravilloso, ¿no? Como siempre decimos a manera de contrapeso, ¿no? Quienes tienen una mente no regenerada encontrarán en esta doctrina ocasión para irse al pecado. Dirán, no, al cabo ya dijo el hermano que no me pierdo, entonces me voy a echar una canita al aire. O sea, eso muestra su mente no regenerada. Así se manifiesta. Para los hijos de Dios que peleamos día a día contra los remanentes de la corrupción en nuestras almas, saber que nada nos puede apartar de nuestra salvación, que descansa en la justicia de Cristo y no en nosotros mismos, es de gran consuelo y seguridad para nuestra perseverancia final. Si voy a no tengo que pecar, porque si peco pierdo mi salvación. Hermanos, no vamos a perder la salvación. No, una vez que prediqué esto casi al principio, cuando empecé a conocer el Evangelio verdadero, me dijeron los pastores de una iglesia, prediqué yo sobre Efesios 1, y de la predestinación, y de que no nos podíamos perder, lo que estamos señalando ahorita. Ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios. Entonces, si yo cometo este pecado, ¿me puedo perder? No te vas a perder. Si eres un verdadero hijo de Dios, no te vas a perder. Ninguna cosa me puede apartar. No, ninguna cosa. Ni la falta más grave que puedes decir, no. Ni una traición que yo hiciera, no. Si tú eres un hijo verdadero de Dios, no te puedes perder, porque tu salvación está basada en la justicia de otro, en la justicia de Cristo, no en lo que tú hagas. Entonces, las personas que oyen eso y no tienen un corazón regenerado dicen, pues entonces voy a vivir como yo quiera y le voy a dar vuelo a la hilacha y luego al cabo no me puedo perder. Eso dijo el hermano. No se pueden perder los que son verdaderos creyentes. Tienen una naturaleza, a ver, cambio siempre decimos en la ilustración, ¿no? Si yo suelto un puerco y hay un chiquero ahí y está en lodazal, ¿a dónde se va a ir el puerco? ¿Al pastito? ¿O se va a ir al lodo? Porque es su naturaleza. Así éramos nosotros, como ese animal. No éramos regenerados, nos iríamos al lodo. Eso es lo que pasa cuando una persona escucha la doctrina de la salvación de gracias. Entonces nada me puede apartar, ningún pecado me puede apartar. Entonces el lobo se está saboreando y está babeando. Entonces voy a poder hacer lo que sea, al cabo no me voy a perder. ¿Sí? Su naturaleza se manifiesta, ¿sí me explico? Para un creyente verdadero no se puede ir al pecado porque ha sido regenerado y su naturaleza ya no le llevará al chiquero, su naturaleza le llevará a la santidad. Para los que están en esa condición, la palabra de decir, no me voy a apartar, nada me puede apartar. Es que, ¿cómo me voy a sentar a orar? ¿Cómo me voy a hincar a orar? ¿Cómo voy a leer después de que... En el caso de los maridos, algunos maridos que le gritan a sus esposas, ¿no? Que las maltratan. ¿Cómo me voy a poner a orar si le acabo de gritar a esta greñuda? No. ¿Cómo me voy a...? O sea, no puedo hacerlo, ¿verdad? Si estás basado en tu propia acción, no vas a poder. Pero si estás confiando en Cristo, vas a humillarte y vas a pedir perdón. Perdón, las hermanas, ¿no? Están bien peinadas todas. Cuando hablo de viuda, es por envidia, así como nada. Entonces, hermanos, si estamos sostenidos en nosotros mismos, no podemos. Pero si estamos sostenidos en la justicia de Cristo, claro que lo podemos hacer. Porque somos salvos por la justicia de otro.
Entonces, saber que nada nos puede apartar de nuestra salvación, que descansa en la justicia de Cristo, nos da gran consuelo y seguridad para la perseverancia final. Como dijo Pablo en Hebreos 6:17, ¿no? Para que por dos cosas, ¿no? Dios había dado su palabra y ahora interpone juramento, para que conforme a la promesa y conforme a su juramento, dos cosas que es imposible, en las cuales Dios no puede mentir. Entonces, los que hemos acudido a signos de Cristo, tengamos confianza, ¿no? Dios lo ha dicho, Dios lo ha declarado. Si mis hijos se desviaren, si mis hijos o sea, yo los volveré a traer. Probablemente cojos, ciegos, mancos, pero entraremos en el reino de Dios. Dios no nos dejará perder. ¿Sí? Con eso estoy hablando de la posibilidad de ser disciplinados si nosotros no entendemos, ¿no? Si nosotros no tomamos en serio nuestro proceso de santificación. Así que, si nos hemos asido de Cristo, si hemos tomado a Cristo, gocémonos y alegrémonos, que es en base a su pacto, al pacto de Dios en Cristo. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Ninguna cosa, ninguna. Oye, hermano, pero dice ninguna. Necesitaría Dios desdecirse, necesitaría Dios quitarnos sus méritos que nos ha imputado de parte de Cristo, necesitaría quitarlos. Ya te los di, ahora te lo quito. Entonces no es un Dios que sepa, no es un Dios inmutable, no es un Dios que entienda. Ninguna cosa. La salvación es de gracia por la justicia de otro. La justicia de Cristo. Ahora termina el Salmo en cuarto lugar con una lamentación, ¿no? La lamentación se da, como hemos dicho, desde el versículo 38 al 45. Las circunstancias descritas aquí por el salmista parecen indicar que Israel fue conquistado o parece indicar que fueron saqueados, total, fueron desolados de tal manera que por la caída y el desolamiento de Israel pareciera que Dios ha roto su pacto con ellos, ¿no? Esto le parecía a Etán. Dice, versículo 38, habiendo dicho todas las maravillas acerca del pacto de Dios con David, con Cristo, dice, versículo 38, vea lo que dice ahora, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo. ¿Se equivocó Dios? ¿Rompió el pacto? No, las circunstancias que estaba viviendo le hacían pensar que no, nos conquistaron, nos están llevando cautivos, o tenemos esta oposición, este problema. Entonces, la ciudad está desolada, somos atacados. Ya ve cómo eran las circunstancias que nos narran acerca de Israel. Cuando el reino del norte y el reino del sur cayeron, ¿a qué se debió, hermanos? ¿Falló Dios en su pacto? Lo hemos estudiado ya, ¿verdad? Fue su pecado, fue la falta de un verdadero arrepentimiento. No se puede culpar a Dios, puesto que Él les mandó profetas y les amonestó, y fue debido a su necedad que ellos fueron dejados. Los del reino de Judá, los del reino del sur, vieron caer al reino del norte, tampoco aprendieron y vino la caída. Cuando las personas me preguntan, hermano, nosotros podemos caer si haces lo mismo que el reino del norte y haces lo mismo que el reino del sur, no vas a llegar. ¿Para qué nos son dados estos ejemplos? ¿Para que digamos, me puedo salir, me puedo desviar? No, no son dados para que nosotros no nos deslicemos, para que nosotros perseveremos en la obediencia. Si en ese camino de obediencia tropiezo, me rasgo, me rasguño, me golpeo, ¿sí?, me desvío, no te preocupes, ninguna cosa te puede apartar del amor de Dios. Sigue perseverando, eres salvo por la justicia de otro. ¿Entiende cómo funciona este asunto? No nos podemos perder. Ahora, entonces, si consideramos el tiempo de las iglesias, somos advertidos, ¿no?, de la misma manera.
Aunque no estamos bajo la ley, Cristo advierte a sus iglesias ahí, a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, diciendo, ¿no? Si no te arrepientes, vendré presto, iglesia de Éfeso, y quitaré tu candelero. Oye, pero me habías dicho que es de gracia, pero ¿qué tienes que hacer con relación al pecado? Arrepentirte. Si no te arrepientes y perseveras y quedas en el pecado sin arrepentimiento, serás desechado individualmente y como iglesia, ¿no? Por supuesto. Ese es el Dios verdadero. O sea, no podríamos culpar a Dios. Somos advertidos a no descuidarnos, a perseverar en la verdad, para que Dios, en este caso en Éfeso, dice no quite el candelero de su iglesia. Para el salmista, hermano, nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento. Imagínense usted para el salmista. Nosotros somos Israel, somos el pueblo escogido. Dios hizo pacto con nosotros y estamos aquí aplastados por los enemigos. Era una encrucijada imposible de resolver. Era un acertijo indescifrable. Ahora nosotros lo entendemos más claramente, que el pacto de Dios no falló. Que los que fallaron fueron ellos, ¿no? Ellos se alejaron de Dios, y aunque Dios los trajo del cautiverio, ya hemos visto en otro salmo ese comentario. ¿Qué sucedió? Volvieron otra vez a tropezar, volvieron a caer. Le dieron la espalda al Señor, y cuando vino Cristo, ¿qué hizo Israel? Le recibió con los brazos abiertos y fue reconocido. Le volvieron a rechazar. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Que el Dios no falla, la falla está en nosotros, ¿no? Si nos allegamos al pacto de la gracia y perseveramos en él con la ayuda de Dios, nunca caeremos. Si queremos tomar el pacto de la gracia como un pretexto para vivir en una vida indulgente, una vida de pereza, una vida de descuido, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado porque, o sea, yo he dicho, podemos entrar al cielo cojos, ¿sí? Ciegos, mancos. La disciplina de Dios vendrá, hermano. Entonces, tengo miedo que Dios me vaya a disciplinar. Mejor humíllate, arrepiéntete, vive correctamente. No vamos a tener miedo de este Dios lleno de gracia y de bondad. El salmista termina desde el versículo 46 a 52 con un lamento y una súplica confiada en que Dios les volvería a traer, ¿no? Se nota un poco de desesperación, ¿no? Porque los argumentos ya son preguntas. ¿Hasta cuándo? Versículo 46, ¿no? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como fuego? ¿Sí? Acuérdate de cuán corto es tu tiempo. ¿Acaso habrás creado a los hombres en vano? O sea, ¿para qué nos creaste? ¿Para destruirnos? No nos creaste para eso, nos creaste para tu gloria. No se está cumpliendo el propósito si nos destruye. Entonces, todos los argumentos están ahí manejados, ¿no? El Señor dice, termina en el versículo 49, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? ¿No? O sea, no entiendo lo que está sucediendo, ¿verdad? Veo tu pacto maravilloso, es un pacto de gracia, pero luego veo la circunstancia en que está el pueblo y estoy confundido, ¿no? Estoy confundido. Acuérdate, ¿dónde están tus antiguas misericordias que nos juraste? Vuélvelas a traer. Acuérdate del oprobio, ¿no? De la burla, del rechazo. Aquí nos dice este versículo, chequenlo ustedes, ¿no? Pero este versículo 50 nos habla un poquito de que Etán tenía un poquito de amargura en su vida, ¿no? Traigo el oprobio, el rechazo, la burla de los pueblos, ¿no? La traigo aquí adentro, ¿no? A veces vemos al salmista preocupado por la gloria de Dios. Etán traía ahí un poquito de daño en su hígado, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Tus enemigos han deshonrado
un celo, ¿no? Pero al mismo tiempo algo que no estaba bueno en su corazón y que le impedía tener una visión clara de lo que estaba sucediendo. Dios no había fallado. Parece que entiende algo, ¿no? Porque termina en el versículo 52 diciendo: bendito Jehová para siempre. A pesar de todas las cosas, me regreso y le digo: bendito Dios para siempre, ¿no? Bueno, vamos a hacer algunos comentarios para terminar. Está muy largo, saltamos muchos versículos, pero espero que tengamos la idea, ¿no? El contraste entre el pacto, la descripción, la perfección de este pacto y luego la incongruencia con las circunstancias nos lleva a examinar muchas cosas, ¿no? En el caso de él, pues es una revelación inferior. La revelación es la palabra de Dios, pero es una revelación con menos luz el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, ¿no? Ya tenemos nosotros más luz, por lo tanto siempre decimos somos más responsables. Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, como Etán el salmista, nosotros también a veces llegamos a mirar la causa de Dios, mi propia vida, su iglesia, como que languidece, ¿no? Como que andamos titubeantes a veces, más. Hermanos, debemos seguir confiando porque Dios ha prometido llevarnos hasta el final del camino. Debemos perseverar en la confianza, en la obediencia. La obediencia siempre distinguimos, no es la obediencia que trata de ganar la salvación, es la obediencia evangélica que reconoce a Dios como su Salvador y está dispuesto a ofrecer su vida para servir a Dios y nada más. No estamos obrando para salvarnos, no estamos obrando porque Dios nos ha salvado y nuestro servicio es un acto de agradecimiento, no es un acto de un cambalache para ganar la salvación, nunca es así. Debemos pues continuar confiando porque Dios ha prometido llevarnos hasta el final. En segundo lugar, entendiendo que el efecto de la recepción de la misericordia divina trae como resultado que en Etán trajo como resultado de decir: yo voy a alabarlo todos los días de generación en generación. Pablo dijo: yo voy a ofrecer mi vida en sacrificio vivo y santo a Dios. Esa es la reacción de alguien, Etán y Pablo, ¿no? Dos de diferentes testamentos que tienen una reacción de entrega de servicio. La pregunta de examen para nosotros es: si yo he recibido la misericordia, ¿cuál ha sido el efecto de la misericordia en mí? O sea, ¿tengo evidencias de tener esa misericordia? La pregunta para nosotros sería: ¿tú has recibido la misericordia? ¿Te sientes constreñido de alguna manera hacia Dios? ¿Te constriñe el amor de Dios? ¿Te sientes comprometido a alabar? ¿Te sientes comprometido a servir perpetuamente a Dios? Debe haber algún impulso que surja de haber recibido esta misericordia, ¿verdad? Si no hay ningún impulso, si no te sientes constreñido a nada, si te da lo mismo, entonces eso sería una señal de que verdaderamente no conoces la misericordia de Dios, ¿no? Los que hemos recibido la misericordia de Dios somos constreñidos hacia Dios, a amarlo, a servirlo. Si no sentimos ningún constreñimiento de parte de esa misericordia, entonces no hemos recibido nada, ¿verdad? En tercer lugar, la doctrina de la salvación de gracia basada en los méritos de otro, en este caso los méritos de Cristo, no puede o no debe ser usada como un pretexto para el descuido y la negligencia. De lo contrario, sufriremos los descalabros que padeció el pueblo de Israel. No podemos tomar como pretexto la gracia para vivir en una forma necia y descuidada. El ser salvos por los méritos de otro y depender solo de ello hará que los creyentes verdaderos seamos diligentes y esforzados, no descuidados y perezosos, ¿verdad? Entonces, hay que examinarnos en ese sentido. La verdadera gracia constriñe a los receptores a ser diligentes y esforzados.
el que tiene su fe en Cristo obrará, hará, servirá, ¿no? Quien toma la gracia como una excusa para una vida descuidada y desordenada, estará mostrando que desconoce la verdad y que no le ha amanecido, ¿no? En cuarto lugar, debemos perseverar en la oración y debemos aprender, ¿no?, a usar este argumento tan sólido a la hora de orar, ¿no? Las promesas de Dios, el pacto de Dios, ¿no? Debemos aprender a orar basados, Señor, tú lo prometiste, Señor, tú pactaste, yo sé que no soy digno de tu misericordia, no soy digno de nada, pero tú prometiste que ayudarías a tus hijos a llegar hasta el final, a santificarse, a obedecer, ¿sí? Tú lo prometiste, ¿no? Entonces, aprendamos a orar, ¿no? A llegarnos al trono de Dios. A veces nuestras oraciones parecen como las mismas y parece que no hay un entendimiento. No hemos visto ya muchos salmos. Auxiliémonos de los salmos, oremos con ellos, ¿no? Ahora, en quinto lugar, a veces no resultará fácil, nunca resultará fácil conciliar nuestras circunstancias con las promesas y el pacto de Dios, especialmente cuando no nos está yendo bien. No es fácil conciliarlo, así le pasó a Etán, no es fácil conciliarlo ni para Etán ni para ninguno de nosotros, es sencillo, pero debemos creer y seguir confiando en lo que Dios dice, ¿verdad? Ninguna cosa te apartará de mí, yo te llevaré hasta el final del camino, yo te guardaré. Aunque no sea fácil conciliar, aunque veamos nublado, aunque se vean penumbras, aunque no alcancemos a distinguir bien el otro lado, perseveremos. Aquí tenemos un creyente del Antiguo Testamento, hermano, no tenía la visión que tú y yo tenemos. Y él en medio de la adversidad y la turbación dice, finalmente, bendito sea, ¿no? Soy tu hijo, soy tu pueblo, te voy a seguir alabando, bendito sea, ¿no? A pesar de que tuvo este resbalón y deslizamiento, regresa, ¿no? Nosotros tenemos más luz, hermano. No debemos permitir, aunque las circunstancias sean adversas, sigamos mirando y confiando en Cristo, ¿no? En sexto lugar, recordemos siempre que pueden pasar los cielos y la tierra, pero no hay roca más segura para asirse que la fidelidad de Dios. No fallará ninguna de sus promesas. Usted puede estar seguro y confiado. Si usted ha depositado su alma en Cristo, no le fallará. No fallará nunca. En séptimo lugar, debemos reconocer, ¿no? O sea, ¿por qué Dios hizo un plan como este, ¿no? Reconozcamos que somos débiles y frágiles para poder efectuar nuestro peregrinaje en nuestras propias fuerzas. No trate de vivir su cristianismo en sus propias fuerzas. Agradezcamos de todo corazón a Dios por la excelencia y fortaleza del camino de la gracia, ¿no? Y marchemos mirando a Cristo, ¿no? Siguiendo su ejemplo. Él nos puso el camino. En octavo lugar, algo muy interesante que también hizo Etán. Él traía la queja atravesada, ¿no? Tenía cierta amargura ahí, eso hemos comentado esa parte. Sin embargo, ¿cómo comenzó, hermanos, su salmo? Comenzó haciendo remembranza de la misericordia de Dios. ¿Ya? Convirtió un asunto que le traía medio difícil en una ocasión para reconocer y recordar la grandeza del pacto de la misericordia de Dios. Entonces, aunque tengamos una queja atravesada, comencemos por alabar a Dios por su misericordia y nuestro panorama se irá aclarando. Y quiera Dios que terminemos como Etán, ¿no? Que terminó diciendo bendito Jehová para siempre, repitiendo así sea, ¿no?
el doble amén. Ahora, el noveno lugar, y con este terminamos, ¿no? En tiempos de aflicción, de turbación, de depresión, en tiempos de debilidad, en tiempos cuando quizás hemos caído, hermanos, nuestra arma, nuestra herramienta es recordar el pacto de gracia, ¿no? Estás afligido, turbado, deprimido, débil, caído. ¿Cuál es la solución para ti? Recordar el pacto de gracia. Acordarnos que somos salvos por los méritos de otro. Somos aceptos delante de Dios por la obra de otro, por la obra de Cristo. Es que no me siento bien. Dios te acepta por la obra de otro. Tenemos imputada la justicia de Cristo. Dios nos acepta por eso. Entonces, es algo maravilloso ser salvo por los méritos de otro. Hay un versículo que hemos recitado muchas veces, Isaías 35:8, dice que Dios nos pondrá en un sendero de santidad. Y conociendo, por supuesto, nuestra fragilidad y torpeza, sabemos que Dios nos ha puesto en la senda de la gracia. Dice, los pondré en un camino de santidad, en una senda en la cual ni el más torpe se extraviará. Isaías 35:8, ni el más torpe. Cuando yo veo esas cosas digo, qué oportunidad tan grande tengo. Porque si uno es de los que se equivocan, de los que vuelve a repetir los mismos errores, de los que se vuelve a tropezar con la misma piedra, entonces qué bueno que la senda que Dios puso es una senda de gracia. No me puedo perder. Ahí dice que ni el más torpe, entonces no me puedo perder, la tengo segura. Me aferro a Cristo, su justicia, su obra en mi favor, y nadie me puede sacar de ese espacio. Aunque yo sea muy débil, muy frágil, muy torpe, para discernir, para tomar decisiones, para ver muchas cosas, estoy aferrado a Cristo. Entonces, debemos dar gracias a Dios por proveernos tal senda, tal camino. De lo contrario, hubiéramos caído y nos hubiéramos perdido, ¿no? Dije la última, ahora sí ya es la última. Miren, ya no hay otra hoja más, ya no saquen la pistola, espérenme por favor. En último lugar, hermanos, la senda de las obras parece un camino derecho. Dice el proverbio, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero cuyo fin es perdición, ¿no? Entonces, así es el asunto. La senda de las obras parece, a los que andan en ellas, parece como un camino derecho. Voy bien, ese es el camino de las obras, el esfuerzo, voy bien, pero su fin es perdición. ¿Por qué? Porque esa senda de obras es una senda de orgullo y de soberbia. En esta senda de obras, Dios no recibe ninguna gloria por la salvación de nadie, porque nadie va a ser salvado por obras. Pero la senda de las obras no glorifica a Dios, la senda de las obras glorifica al que hace las obras. Es una senda de perdición, es un engaño. Escucha la voz de Cristo, ¿no? Dios nos dice que nos revela la Escritura que Dios no dará a otros su gloria, ¿no? Si tú quieres gloria por tu salvación, entonces no entrarás al cielo. La gloria de la salvación le pertenece a quién? A Cristo. Él hizo la obra. Nosotros somos salvados gratuitamente. Por gracia somos salvos, no por obras. Las obras son ofensivas. Cuando una persona llegara al cielo, ¿no? Aquí están todas las obras que hice, hasta caminaría así como medio presumido, ¿no? Como caminan algunos de esos que no salen del gimnasio, tienen 30 días en el gimnasio, no digo 30 horas diarias en el gimnasio, ¿no? Entonces caminan así, les estorban los músculos por donde caminan, ¿no? Entonces,
No, hermanos, no hay ninguna gloria para los hombres en la salvación. La gloria le pertenece solamente a Dios, solamente a Cristo. Entonces, allégate a la senda de la gracia. No permitas que la falta de méritos te aleje. Cristo llama a los pecadores para que tengan vida por su gracia. No dudes, no te detengas, aunque no seas digno. El hecho de no sentirte digno es la mejor condición para venir a abrazarte de Cristo, para que Él obtenga todo el honor y toda la gloria por la salvación de un pecador. Entonces, alleguémonos a Cristo y que Él reciba el honor y la gloria por nuestra salvación. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias esta mañana por tu palabra. Te damos las gracias por la obra de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús, por sus méritos, por su obediencia perfecta, por su obediencia pasiva en la cruz, recibiendo el castigo y la culpa de los pecados que Él tomó sobre sí mismo, pero que no le pertenecían, los pecados de todos los que creemos en Él. Te damos las gracias, Padre, porque es por la obra bendita de tu Hijo Cristo en la cruz que nosotros podemos tener la salvación, y no hay nada en nosotros que la merezca. Reconocemos que solamente es por tu pura obediencia, por la obra perfecta de Cristo. Ayúdanos a perseverar en este camino, ayúdanos a crecer en la gracia, a crecer en la dependencia, a crecer en esa reacción de misericordia y de entrega que experimentan cada uno de los que hemos recibido tu palabra, Señor, la gracia de Dios en tu Hijo Jesucristo. Pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir avanzando en este trayecto, que nos ayudes a aprender de la experiencia de este salmista, que sea traducido para una mayor entrega y obediencia en el camino cristiano. Te pedimos por los niños, los jóvenes, las personas mayores que escuchan tu palabra, Señor, que tú les bendigas con tu salvación y que nos ayudes a todos a crecer en este proceso de santificación y obediencia. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.